Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Morales, soy director comercial de Intel. Es un verdadero placer para nosotros tenerlos aquí presentes y como diría una gran maestra, vamos a respetar a los puntuales y vamos a dar comienzo a este webinar. El webinar regularmente lo tenemos programado para 1 hora y media. Tenemos ciertas dinámicas, como al medio tiempo, llamémosle así. Vamos a entrar en una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor que los que tienen audio me levanten una manita. Tienen ahí un panel como de control. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Alberto, buenas tardes. Arturo, que levanten sus manitas. Abriremos los micrófonos para quien tenga el micrófono y harán sus preguntas. Los que no, por favor les pido que lo hagan de manera escrita. Hay un lugar ahí también, perfecto. Alguien nos está haciendo por aquí un ejemplo. Está perfecto. Entonces, bueno, qué bueno que estamos todos conectados. ¿Todos me escuchan bien? Si todos me escuchan bien, por favor levanten la mano. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, daremos comienzo a esto. Durante el proceso, durante el tiempo que dure el webinar, iremos dando por ahí algunos comerciales también, por supuesto, y teléfonos donde pueden contactarnos en cualquiera de nuestras 3 sedes. Voy a dar inicio leyendo el currículum de nuestra panelista. Ella es Patricia Zambrano, ella es directora general de Intel Monterrey. Obviamente es coach ejecutivo y coach de vida, así se desempeña ya, instructora del taller de coaching para padres, de líderes formando líderes, de team building, trabajo en equipo y todo este tipo de talleres. Además es tutora de tesis en la maestría de educación en la Universidad Virtual de ITES, coach en el programa de cambio de cultura de la Fundación Santos y de la Garza Evia, Cambio Yo, Cambia México. Tiene la certificación, como lo mencioné hace un momento, aparte de ejercerla, de coach de vida por la International Coaching Community, coach ejecutivo, coach equipos, máster en educación con especialización en cognición, manejo de emociones y toma de decisiones, diplomado en desarrollo de habilidades del pensamiento, de profesiones médico, cirujano, dentista. Ha desarrollado e impartido cursos de capacitación docente, capacitación al profesional inmobiliario, desarrollo personal, planeación estratégica, desarrollo de habilidades de pensamiento, creatividad y de formación familiar. Conferencista invitada en diferentes foros en el país para hablar de planeación e innovación, cognición y creatividad, claves de armonía familiar, el desafío de ser mujer y de resiliencia. Además es coordinadora del programa de formación prematrimonial del decanato de Fátima e instructora del mismo con los temas sexualidad al servicio del amor, relaciones con la familia política y liderazgo en el matrimonio. Quiero también comentarles que próximamente en Monterrey va a haber una Expo Capital Humano, donde vamos a tener a Patti Zambrano también como ponente y panelista en un tema por demás interesante. Dejo los micrófonos a Patti. Patti, bienvenida y pues todo el éxito del mundo. Muchas gracias, José Antonio. Bienvenidos todos. Les agradezco mucho su presencia esta tarde y con mucho gusto compartiré con ustedes este webinar, que para mí es trabajar como coach es fascinante. Y me gustaría que pudieran entrar a este mundo también y verlo con los ojos desde donde yo lo veo. Este tema de coaching como herramienta de excelencia empresarial y personal entra con el nuevo paradigma sobre el factor humano. Nosotros vemos que hoy en día está cambiando la forma de liderazgo. El liderazgo ahora busca desarrollar en su equipo de trabajo las habilidades que se necesitan para sacar adelante cualquiera que este sea el trabajo. Y también dentro del área personal, como padres de familia, como miembros de una comunidad, también necesitamos tener este tipo de liderazgo. Porque este liderazgo nos ayuda a tener sensibilidad para detectar el talento en el otro y poder crear condiciones necesarias para despertar esos recursos que muchas veces los tiene ahí y los tiene dormidos. Esta metodología que vamos a tratar de entender y hablar un poquito más acerca del día de hoy, nos lleva hacia la creatividad y hacia la búsqueda de soluciones en nuestra vida, con el fin de lograr las metas que nos vamos a proponer a lo largo de ella. Entonces, vamos a empezar a ver
un poquito más acerca de lo que es el coaching y cómo esta es una herramienta que me puede ayudar a mí a desarrollarme como persona y ayudar también a los que están a mi alrededor, fomentando pues la toma de conciencia, el rescate de aprendizajes, el aprender de la vida diaria, de los errores que vamos cometiendo en el camino, para poder tomar acciones diferentes y poder hacernos responsables de lo que nos ocurre en la vida y de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, como verán, pues es muy interesante este tema. Entonces, vamos a ver qué sería una introducción al coaching. El coaching, como dice aquí, es un proceso de aprendizaje y desarrollo personal y profesional que tiene la finalidad de introducir cambios concretos en determinadas áreas de la vida del cliente. Esta es una metodología que maximiza en el individuo su potencial, cree en las capacidades y los talentos y el recurso que cada ser humano tiene en sí mismo. El coaching es un proceso de aprendizaje en el que vamos desarrollándonos personal y profesionalmente con el fin de producir cambios concretos en pues, algunas áreas de la vida que se van presentando de acuerdo al momento de vida en el que nos encontramos. Esta relación entre un coach y coachee, así se le llama a la persona que está en un momento determinado teniendo el acompañamiento de un guía, que en este caso es el coach. ¿Qué es un coach? Bueno, pues primero definamos la palabra coach, viene del francés que significa carruaje. Si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué es un carruaje, textualmente nos va a decir que es un vehículo que lleva a una persona de un lugar a otro. Todos hemos utilizado un vehículo, un carro, un carruaje, un coche, para ir de un lugar a otro. De aquí, en forma metafórica, se dice que las personas llamadas coach son los medios por el cual una persona se va a desplazar de un estado a otro donde encuentre mayor capacidad o mayores recursos. A través del coach, entonces, es que va a llegar a ese lugar y va a encontrar un estado óptimo para conquistar las metas que él así decida ponerse. ¿Con qué trabaja el coach? El coach trabaja con estados mentales, esas creencias, ese diálogo interno que traemos nosotros, que se convierten o que lo podemos ver en la vida diaria con los pensamientos que pasan en nuestra cabeza. Por cierto, los estudiosos de las neurociencias dicen que pasan 90,000 pensamientos al día. Desgraciadamente, la mayoría de estos pensamientos, creencias, diálogo interno, estados mentales, son diálogos negativos. Por ejemplo, nosotros podemos estar pensando ahorita, pues sí, me están diciendo eso, pero es que no sabes cómo es mi jefe, ¿verdad? Si tú lo conocieras, pues estarías muerto de miedo para ir a pedirle un aumento. O cuando yo propongo una idea, ya sé que me va a decir que no. O con mi hijo no sé cómo comunicarme, no tengo las herramientas para llegar a entrar hasta su corazón. Estos pensamientos, yo te pregunto, ¿te ayudan a conseguir las metas que tú tienes? ¿O te están limitando y te detienen para ir a hacer algo que te toca hacer? Bueno, pues justamente un coach lo que hace es esto, llevarte por un proceso donde tú vas entrando a tomar conciencia de esos estados mentales, de ese diálogo interno, de esas creencias que tenemos, de esos 90,000 pensamientos que tenemos en el día y que vamos nosotros que nos van llevando a nosotros a un laberinto que a veces no encontramos la salida. Entonces, como vemos aquí en la lámina, por eso está el coach con el coachee acompañándolo y el coachee está señalando un lugar a donde quiere llegar y después vemos cómo está actuando, formando su futuro. Eso es más o menos lo que hacemos. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo el coaching, este proceso? Bueno, pues a través, el coaching se define, me gusta mucho esta definición porque dice que es una metodología conversacional. Es a través de la plática, de la conversación, que el coach genera estados emocionales y mentales óptimos para que el cliente, para que el coachee
pueda alcanzar el mejor desempeño en sus ceros. Como verán, esto nos puede servir a todos los que estamos ahorita escuchando este webinar. En coaching decimos que el líder influye a través del lenguaje de manera propositiva. ¿Y cómo influye? Pues influye hacia la acción, hacia las soluciones, hacia los resultados, a que las cosas se hagan. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos diciendo que a través de la plática y esta conversación. Porque se dice que el ser es un ser lingüístico. Nosotros nos hacemos en el lenguaje. Nos vamos conformando con las palabras que nosotros nos vamos diciendo y que vamos creyendo. En el lenguaje, por lo tanto, vamos construyendo el ser y por eso, para el coach, pues el lenguaje es la mejor herramienta. La conversación va generando a través de la conversación estos estados emocionales óptimos para poder llegar a las metas deseadas. Entonces, cuando tú estás en un proceso, vamos a decir en este momento de tu vida, tú estás ahorita viviendo tu vida y de pronto hay un momento que le llamamos un problema, en coaching se le denomina quiebre, algo que corta la cotidianidad, que corta la transparencia y que de pronto te encuentras como en un callejón sin salida. Y tú piensas en el problema y en ese momento pudieras llamar a un coach. ¿Qué hace el coach contigo? Pues el coach, como es especialista en conversaciones empoderadoras. ¿Cómo es una conversación empoderadora? Pues esa conversación que te va a llevar a desarrollar un estado mucho mejor de emocionalidad. Te va a poner en un mejor estado para que tú puedas salir adelante de ese problema, pequeño o grande, que en este momento se esté presentando en tu vida. El coaching tiene ciertos principios básicos en los que se basa. Vamos a ver cuáles son estas suposiciones o creencias del coaching. Por ejemplo, el coaching cree que los humanos tienen dentro las mejores respuestas a las preguntas y problemas que le perturban. Solo es necesario que él las encuentre y las detecte, pues en su interior están todas las respuestas. Esta es una filosofía socrática. Nosotros vemos y decimos que el coaching es la mayéutica moderna. Si ustedes han estudiado algo acerca de esto, se dice que Sócrates solo hacía preguntas. ¿Y por qué solo hacía preguntas Sócrates? Porque él partía de la base de que el ser humano tenía en su interior el conocimiento universal y que promoviéndola e indagando, la misma sabiduría de la persona va a emerger en su máxima respuesta, en su mejor respuesta. Como verán, el coaching cree que el ser humano está orientado hacia sus mejores capacidades y lo único que necesita es un medio apropiado para desarrollar estas capacidades y para exteriorizarlas. También en el coaching creemos que el ser humano tiene una fuente inagotable de posibilidades para tener acciones encaminadas a conquistar la mejor versión de sí mismo. Sabemos que tiene la fuente inagotable de posibilidades para poder elegir el mejor trabajo, para poder desarrollar la mejor versión de en su equipo, en sus hijos. Este principio nos invita a recordar que somos personas llenas de posibilidades, que lo que hoy vemos cuando estamos dentro de un problema no es todo lo que yo soy. Yo tengo y soy mucho más de lo que hasta el día de hoy he podido desarrollar. Tengo todavía un gran potencial y puedo llegar a él. Por eso, en coaching creemos que los recursos y el potencializarlos en la persona, desde ahí va a poder esta persona elegir y actuar desde otro nivel. Desde un nivel superior donde tenga más posibilidades de elección, donde no se tenga que conformar con la vida que le ha tocado vivir, que no tenga que estar en la queja continua de decir es que ya no sé qué más hacer, no tengo opciones. Entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones que se ven en el coaching, nos damos cuenta que solo en la búsqueda de nuestra mejor versión vamos a estar en condiciones de diseñar el mejor presente y el mejor futuro. Los coaches somos diseñadores de un futuro. ¿De cuál futuro? Del futuro del cliente.
El coach te va a ayudar a diseñar el futuro que tú deseas. Y cuando estamos en una conversación con un coachee, con un cliente, normalmente el cliente llega, como llegamos todos, por ejemplo, con un doctor, llegas con el doctor y te dice, ¿qué le pasa? Y tú empiezas a contarle todas las dolencias que tú tienes, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos por la vida y quiero que ahora crear esta distinción en ti, que te vayas dando cuenta después de este webinar y veas las conversaciones que vas a tener. La gente llega y te empieza a contar todo lo malo que hay en su vida, todo lo que le está pasando, lo que no quiere en su vida, lo que lo tiene angustiado, derrotado. Y un coach lo que va a hacer contigo es decirte, no me hables de lo que no quieras en tu vida, háblame de lo que sí deseas. No me hables de lo peor que estás viviendo, háblame de lo que tú quieres en tu futuro. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y te puedo hacer preguntas como, oye, pues cuéntame otra historia. Una historia más feliz, donde tenga un final que tú desees. Todos en esta vida somos contadores de cuentos. Nos contamos los cuentos, pero yo no sé por qué escogemos siempre el peor cuento o la peor versión, ¿verdad? Si están hablando de los esposos o de las esposas, no, es que no has conocido a la mía, no es que no has vive con el mío, ¿verdad? ¿Y por qué no hablamos desde lo maravilloso o lo bueno o lo que deseamos nosotros tener en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro equipo de trabajo? Yo he escuchado a una persona muy querida para mí, que es Norma Alonso, que nos cuenta cómo la vida es un banquete. Y dice que en el banquete es un buffet. Y tú llevas tu plato y empiezas a ver lo más delicioso que hay en ese banquete y en ese buffet. Y empiezas a ver y dices, te puedes servir de lo que tú desees. ¿Y qué crees? Empiezas a elegir, ay, mira, esto que ya se está un poco echado a perder. Ay, esta parte que está bien aplastada. Ay, este pastel que ya no sirve. Eso es lo que nos vamos poniendo en el plato. Y nos creemos que esa es la vida. Pudiendo escoger y elegir lo mejor, nos conformamos con lo más feo, con lo peor. ¿Desde dónde? Desde nuestra conversación. ¿Qué conversación estoy yo teniendo que me lleva a hablar de lo peor, de lo que yo no quiero en mi vida, de las cosas que me detienen, cuando pudiera estar hablando de lo que deseo, cómo sí puedo hacerlo, cuál es el recurso con el que lo voy a lograr? Entonces, en el coaching, nosotros lo utilizamos como una herramienta, y es una herramienta de excelencia porque va sacando de ti la mejor versión del guerrero que tú tienes dentro, del visionario, del buscador, de esa persona que tiene el poder sobre su vida, sobre la toma de sus decisiones, de sus elecciones. ¿Qué te lleva a ser un coach? A conectarte con tus recursos, conectarte con la grandeza que tú tienes dentro. Nosotros no somos lo que vemos ahorita, sino somos todo el mundo de posibilidades que todavía está por desarrollarse. ¿De dónde surge esto? Pues han de saber que en 1974 aparece el libro de Tim Gallwey titulado The Inner Game of Tennis. Este libro se concentra en el juego interno, en la batalla que todo deportista tiene que librar con sus propias limitaciones mentales. Tim Gallwey fue quien empezó a llamar la atención y a ver que nosotros solamente vemos el juego exterior. Cuando vemos un equipo que gana o pierde, cuando vemos que alguien hace muy buenas acciones o movimientos, pero esa persona que está obteniendo eso es porque ha conquistado el juego interno. ¿Cuál es el juego interno? Eso que yo les decía, esas vocecitas internas que nos van llevando por la vida y que nos dice cómo son las cosas. Por ejemplo, ahorita hay quien dice, es que ahorita la situación está muy difícil, la crisis. Desde que yo nací, yo he oído que todas las etapas de mi vida ha habido crisis. O sea, siempre hemos estado en crisis y seguimos hablando de ella, ¿verdad? Y entonces se convierte estas vocecitas internas en un observador que hay en mí, que solamente ve lo malo, que solamente se sirve de la vida lo que ya no queremos, que solamente va escogiendo aquello que está echado a perder, que no quiere. Y entonces, este observador nos lleva nada más a ver lo malo que está a mi alrededor, lo que me falta, lo que no tengo, y me convierte a mí en una víctima.
víctima de las circunstancias, de la vida, del lugar donde me tocó vivir, de la familia que tengo, del trabajo y el jefe con el que estoy lidiando, de los clientes que también tengo y que a veces también la gente empieza a quejarse de sus propios clientes. Este diálogo interno son los valores, son mis creencias, mis actitudes de vida, con lo que voy llevando, son como unos lentes con los que voy viendo la vida a través de ellos. Y esto, pregunto yo, ¿me lleva a ganar el juego interno o me lleva a perder ese juego interno? Por eso es que Tim Gallwey nos decía esto, que primero tenemos que vencernos a nosotros mismos en el interior, poner un lenguaje positivo, tocar a través de nuestros pensamientos mis recursos, darnos la oportunidad de crecer, de desarrollar aquel recurso que yo tengo dentro, de saber que yo no soy hoy lo último que voy a llegar a ser, sino que el día de mañana voy a ser una mejor versión de lo que soy hoy. Y de esto es de lo que se trata el coaching. Si usted quiere ganar el juego externo, tiene que ganar primero el interno. A menudo el oponente interno es el más duro de los dos. Efectivamente, nosotros somos el juez más difícil de vencer. Somos la persona más cruel que nos trata. Nosotros mismos somos ese juez y esa persona. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo ser una mejor versión? ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Cómo puedo yo vencer este oponente interno que es tan difícil y tan duro y que me ha acompañado tantos años haciéndome ver, poniéndome estos lentes que me llevan a quitarme el poder, que me llevan a sentirme que no tengo los recursos, a sentir que yo no puedo con lo que me está pasando? Entonces, justamente aquí es donde entra esta herramienta que es el coaching de excelencia. Entonces, no sé si quisieran, me gustaría ahorita hacer una pequeña pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta y antes de continuar. ¿Toño? Gracias, Pati. Gracias. Pues bueno, quien quiera hacer alguna pregunta, quien tenga alguna duda hasta el momento de lo que estamos hablando, por favor levanten su manita. A ver, aquí tenemos una. Conrado García Echeverría. Bueno, buenas tardes, Conrado, ¿me escuchas? Hola José Antonio, muy buenas tardes, le escucho clarito. Te oigo muy bajo, no sé si tú, Pati, lo escuches bien. Y lo escucho muy bajo, sí. Sí, igual he estado escuchando abajo, pero ya gradué el volumen. Bueno, creo que el ser humano ha sido, desde su niñez, ha sido muy, Ahí se oye muy, perfecto. ¿sí se escucha? Ahí ya Sí. se oye perfecto. Ok. De la niñez yo creo que ha sido limitado a ese poder, ese gigante interior que traemos, debido a la forma en que fuimos creciendo, nuestros padres nos fueron fomentando, formando, que llega el momento en que para ti se te vuelve todo difícil, pierdes ese gusto, ¿no? Ese sueño o esa fortaleza en tu interior, y ya cuando llegas a una edad crees que pues es tu vida la que ya hasta ahí llegó, hasta lo que puedes tú llegar a ser en la vida. Así es. Desgraciadamente vamos perdiendo ese niño interior que creía que todo es posible y que se veía como un superhéroe y que para él su futuro era muy promisorio, y en algún momento del camino nos perdimos, ¿no? Pero a través del coaching, con el coaching, nosotros podemos llegar a tocar ese gigante que tenemos dentro y que podemos desarrollar, que de hecho es nuestro deber desarrollar. Muchas gracias, Conrado, por tu participación. No, al contrario, gracias a ustedes, esto está excelente, claro que podemos hacer las cosas siempre y cuando nos las propongamos, ¿no? Es una lucha contra el yo interno que ya está muerto. Así es. Gracias, Zambrano, muchas gracias. De nada. Vamos aquí, alguien que tenga otra pregunta. Tenemos aquí Enrique Hernández. Enrique, buenas tardes, ¿me escuchas?
Hola, buenas tardes, Enrique. Sí. Enrique, buenas tardes. No lo escucho. Vamos. No. Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, perdón? Te escuchamos como que muy lejos, pero ¿tú lo escuchas, Pati? Sí, yo escucho. Adelante. Enrique. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el coaching y la terapia psicológica? Ah, muy bien, muy buena pregunta. De hecho, más adelante lo voy a tocar, pero con mucho gusto te contesto ahorita de manera breve, más adelante veremos más. La diferencia es completamente distinto. Cuando la gente habla de coaching, normalmente piensa en una terapia, en una consultoría, en un mentoring, pero es muy distinto porque la misma terapia y el mismo mentoring lo que hacen es, por ejemplo, la terapia, específicamente tu respuesta. La terapia lo que busca es llegar a identificar las cosas en el pasado que ha tenido o vivido esta persona para poder sanar. El coaching es para personas sanas, sanas de tal manera que el coaching no va hacia atrás, sino parte del hoy, de la problemática que se presenta hoy en día y va siempre mirando hacia adelante. ¿Qué recursos puedo crear? ¿Qué voy a hacer? Un coach acompaña las emociones, mas no las procesa. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más la distinción entre estos tres, pero de manera precisa te comento específicamente con respecto a la terapia que esto es así. Gracias. De nada. Tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Jacqueline Grifaldo. Jacqueline, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, sí, lo escucho. Hola Jacqueline, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta sería, usted me está diciendo que hay que llegar al yo interno, pero ¿cómo se debe controlar para no exagerar, ir más allá y querer conseguir cosas que a tu vida que tienes no te frustrarías por no alcanzarlas? Muy bien, mira, gracias Jacqueline. Es muy buena pregunta. Precisamente el coaching es un entrenamiento para convertirte en coach y ser una persona profesional y poder determinar esas metas que tú te vas a poner. Hay ciertas habilidades que tú tienes que desarrollar como coach para poder ayudar al cliente, a la persona, a identificar exactamente esas metas que quiere llegar. Que sean metas retadoras, pero a la vez que sean realistas. Que sean metas que estén en completo control de la persona y que no dependan de algo más. Entonces, a través del entrenamiento en coaching, tú vas adquiriendo esta habilidad para poder ayudar efectivamente a la persona y que no sea una situación que salga contraproducente, porque si la persona se pone una meta que no alcanza a lograr, pues viene una frustración, efectivamente, como dices tú. Precisamente el papel del coach es acompañar a esta persona al lado, dándole apoyo, dándole seguridad, creándole los recursos que necesita para poder alcanzar las metas que él mismo se está poniendo. Si tú lo haces de manera, a veces la mayoría de la gente decimos, ahora sí voy a hacer y quiero proponerme tal meta. Y a las primeras de cambio te desanimas porque no salieron las cosas como tú querías y vuelves a tu zona de confort a decir, ¿ves? Por eso yo no quiero hacer esto, por eso nunca me pongo una meta porque no la puedo lograr. Y justamente esa es la necesidad de tener como compañero a un coach para que te vaya acompañando y te vaya diseñando las tareas y los recursos que tú necesitas para lograr esa meta. Porque muchas veces solos nosotros no alcanzamos a vislumbrar esa área que nos hace falta y que nosotros necesitamos superar o crear para poder alcanzar esa meta. Ahorita en lo que sigue de la conferencia vamos a hablar un poquito más de esto y creo que te va a quedar más claro.
Ok, pues muchísimas gracias y entonces yo sigo escuchando. Muy bien, gracias, Jacqueline. ¿Te parece bien, Pati? Vamos a un par de preguntas Continúa. más. Sí, Y continuamos, ¿te parece? ¿Alguien que parece tenga muy bien. alguna otra pregunta? Por favor, levante su manita. A ver, aquí tengo José Antonio Buenrostro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, tocayo. Adelante. Hola, Pati, buenas tardes, mucho gusto. Mira, tu servidor, yo estoy ahorita en el proceso de certificación para coaching ontológico vivencial. sí, Y se me hace muy interesante esto porque es la raíz de lo que se está manejando. así es. La pregunta más que nada va a lo mejor un poquito saliendo del tema. ¿Vas a tener talleres aquí en Guadalajara? ¿Certificaciones, Toño? Pues como tal, Talleres, no. porque digo, como certificación, yo sé que es muy difícil, son pocas las empresas que lo manejan, pero talleres, porque se me haría muy interesante conocer un taller tuyo en persona. Pues bueno, o sea, Pues- sería cuestión de verlo, ¿no, Pati? O sea, digo, ahorita no tenemos programado nada para Guadalajara. Digo, tenemos en Monterrey sedes donde está Pati ahorita, tenemos en Querétaro y tenemos aquí en el DF. De manera aislada o tenemos, ya vamos a tener cursos o talleres allá, o cuando las empresas nos llegan a contratar en cualquier empresa, ¿no? Valga la redundancia. Pero de momento abierto no tenemos planeado nada en Guadalajara. Me encantaría poder estar allá y seguir hablando más acerca de esto. Ojalá que pronto se dé. Perfecto, pues, estaremos buscando la oportunidad y está muy, muy interesante la conferencia. Me da gusto. ¿Uno más, Pati, te parece? Sí, A ver, aquí tenemos Juan Hernández. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. sí, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el coaching, como tú lo estás planteando, y lo que son estos cursos de entrenamiento transformacional que se dan a través de seminarios, ¿no? Específicamente, pues en una cantidad de días se da un entrenamiento, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre estos cursos y el coaching como tú lo planteas? Pues mira, yo te voy a hablar del coaching. En el coaching lo que nosotros hacemos es un entrenamiento avalado por la International Coaching Community, el cual desarrolla o certifica que la persona que está en el entrenamiento alcance el nivel y la habilidad requerida para convertirse en un coach. De tal manera que no basta con que tú participes en la certificación, sino que desarrolles esa habilidad, porque la ICC te certifica a ti como persona. Entonces, Claro. se trabaja directamente, ahora sí que la certificación entra primero en lo personal, tú entras a un proceso interno de coaching, digamos así, lo vives desde tu yo, desde ti, y aprendes también las herramientas para poder acompañar a otro. En las certificaciones vamos teniendo nosotros procesos internos dentro de la misma gente que va participando. Hay un coach, un coachee que se van coachando y aprendiendo entre sí y vamos creciendo juntos. Entonces, no es tampoco un curso que yo lo pueda tomar y ya estoy lista para ser coach, porque no necesariamente es algo que sea nada más a nivel conocimiento, sino que tú tienes que tener la habilidad, que ahorita voy a hablar un poco acerca de ellas, cuáles son por ejemplo, las 8 principales habilidades que debe de tener un coach para poderse llamar coach profesional, ¿verdad? Ahorita las voy a mencionar y a lo mejor te va a quedar también un poco más claro cuál es la diferencia entre esos cursos que tú me mencionas. Sí, claro, bueno, sí, son muy conocidos, ¿no? Últimamente, incluso, pues se les ha dado de repente pues la denominación de coaching coercitivo, entonces, pues sí, me interesaba saber cuál es la diferencia entre este enfoque y ese enfoque, ¿no? Que se maneja en esos cursos. Sí, tú vas a ver que ahorita el coaching está entrando muy fuerte y hay muchas personas que ponen diplomados de coaching, que ponen cursos de coaching, hay muchas cosas que se hablan. Nosotros de donde estamos hablando es a nivel de una certificación mundial, porque ya la International Coaching Community está en los 5 continentes
en más de 60 países y esta certificación vale lo mismo aquí que en África, que en Arabia, que en Europa, que en Estados Unidos. Entonces, pues sí es un nivel superior, ¿verdad? En el donde tú vas desarrollando esta capacidad, te vas relacionando con otras personas también al mismo nivel y entras a una comunidad de coaches mundial donde todos compartimos webinars como este que ustedes están teniendo, compartimos experiencias, tenemos congresos, hacemos negocio juntos, inclusive organizamos cursos, talleres, etcétera, pero a un nivel superior. Claro, entonces, bueno, ya para concluir, podríamos decir que la diferencia está entre, pues sería el profesionalismo, ¿no?, con el que se maneja, pero los principios me imagino que son entonces parecidos. Sí, pues yo desconozco específicamente de los cursos que tú me hablas en especial, ¿verdad? Yo me imagino que deben de tener, dependiendo de lo que ahorita voy a hablar precisamente, cuáles son los fundamentos del coaching, desde donde yo estoy, nosotros estamos, la base que tenemos en la ICC, y tú podrás comparar ya con eso que tú me estás, esos cursos que tú estás conociendo. Déjame Claro, agregar muchísimas algo. gracias. Pati, ¿Sí? perdón que me meta, Juan. Nada más para concluir la pregunta, yo siempre les digo a nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos ya alrededor de 60 generaciones que nos respaldan en todo México, nada más como Intel. Siempre les digo lo mismo, fíjense quién está detrás de el coaching al que tú te refieres, digo, si es lo que yo estoy pensando y lo que he estudiado un poco de la competencia, es más hacia el obligarte a hacer las cosas, y un coach no orienta, no dirige a su coaching o a su cliente o a uno mismo, ¿no? Sino simplemente es, como dijo Pati hace un rato en algunas de las preguntas, al alcance de sus metas, ¿no? Por tus propios recursos, tus competencias, por lo que tú tienes y Claro. lo que sabes, no porque tenga que obligarte a hacerlo, y porque yo te diga lo que tengas que hacer, ¿me explico? Entonces, el coaching Sí, como claro. tal, digo, tiene 1000 definiciones, la que a nosotros más nos pega es esto, es una metodología conversacional que desarrolla estados mentales óptimos para el mejor desempeño del individuo. Entonces, basado en esto, pues, como decían en las películas, ¿no? Usa la fuerza, ¿no? Y todo el poder está en ti, porque tú tienes la respuesta, solo que no sabes dónde, ¿no? Pero te repito, o sea, fíjate nada más quién respalda, quién está detrás de, y sobre todo la experiencia y el profesionalismo con el que puedas tener tu preparación, ¿no? Desde luego. Sí, muchísimas gracias. No, ¿de qué, Juan? Continuamos, José Antonio, creo Por que ahorita supuesto. van a quedar resueltas muchas de las dudas con lo que sigue. Por supuesto, Pati, claro que sí, les comento a todos que todas las preguntas, digo, hay muchas preguntas aquí también por escrito, que vamos a darle respuesta en caso de que no tengamos tiempo en el webinar, vía correo electrónico, pero vamos a tratar en la siguiente ronda de contestar el mayor número posible. Adelante, Pati. Muy bien, entonces, justamente de lo que estaba hablando ahorita con Juan, ¿verdad? Y las preguntas de Jacqueline y todas, lo que nos habla es del fundamento del coaching. Fíjense cómo miles de años de antigüedad avalan la frase, conócete a ti mismo. Siempre se ha dicho eso. El coaching persigue la aplicación de esto a nuestra vida diaria. ¿Qué busca el coaching? Busca que la persona aprenda sobre sí mismo. Y a partir de esa toma de conciencia se desarrolle y crezca, introduciendo y aplicando cambios en su vida personal y en su vida laboral. El coaching es sistémico, pues al ir trabajando, la persona va desarrollando capacidades y conciencia que lo van empoderando. Es un camino que supera las limitaciones, que nos permite hacer conscientes las acciones, las creencias, los hábitos, los valores, las historias y los juicios que nosotros tenemos a fin de facilitar esos procesos de cambio que nos van permitiendo tomar acciones para ser una persona mejor, una mejor versión. Entonces, el coaching es una oportunidad de trascender, de ir más allá, de reinventarte en cada momento, de generar ese futuro a nivel personal e inclusive a nivel organizacional. Entonces, esto, ¿cuál sería el marco teórico? Hace rato algunas de las preguntas iban encaminadas hacia ello, ¿verdad? Nosotros estamos apoyados en la psicología del desarrollo, la psicología positiva, la que cree en los recursos y en el máximo desempeño del individuo. Esto es muy diferente de la psicología freudiana, del conductismo, de
psicología cognitiva. Además, en esas psicologías, pues hay psicologías de adultos, de niños, anormales, industriales. Aquí asumimos el coaching que es para gente sana. Si una persona es una persona sana, con el coaching va a llegar a alcanzar su máximo potencial. Una pregunta que muchos nos hacen, bueno, y si no está sano, por ejemplo, una persona que tiene una depresión diagnosticada, pues obviamente el coaching no es en ese momento para ella. Primero tiene que ir a sanar la depresión clínica que está presentando con un psicólogo, con un psiquiatra, y después, posteriormente, cuando ya está sana, entrará en un proceso de desarrollo que lo catapulte a su mejor versión. Entonces, cuando nosotros vemos que el coaching está en esta situación, nos remontamos hasta Rogers y Maslow. Estas personas que fueron como la base desde donde empezó a integrarse lo que hoy en día conocemos como coaching. Entonces, es una visión que siempre va a creer en que el hombre puede desarrollar una mejor versión y que todo su ser está hecho justamente para alcanzar eso. Entonces, por eso, la finalidad del coaching no es aprender por aprender, sino es aprender para llevar a la acción y a la práctica concreta lo que has aprendido. Es transformarse, es hacer las cosas de otra manera y así conseguir resultados diferentes. Pero resulta, como ahorita nos preguntaba Jacqueline, que las personas queremos hacer esto, o sea, todos queremos cambiar y queremos mejorar, siempre tenemos esa idea, pero muchas veces no lo logramos y nos frustramos. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender aquello que me está limitando y que me impide a mí alcanzar la meta que me he puesto 20 veces? Por ejemplo, cada fin de año nos ponemos una lista de metas que no llega a marzo y no las hemos cumplido, es más, ya ni nos acordamos de ellas. Entonces, ¿qué me hace a mí no poder alcanzar esa meta? Bueno, pues un coach, a través de la metodología del coaching, da luz, crea conciencia en la persona para poder aprender aquello que es lo que lo está deteniendo. Como decía ahorita José Antonio, un coach jamás te va a ser un consultor. Un consultor, hablando de ello, te va a orientar lo que tienes que hacer. Un mentor, en mentoring, te dice cómo hacerlo. Un coach lo que hace es crearte conciencia en ti mismo para que tú veas esas áreas oscuras que nos cuesta trabajo cuando estamos solos ver de nosotros. E identificar aquellas limitaciones que me impiden alcanzar esa meta, para poder transformarme y hacer las cosas de una manera diferente. Nosotros tendemos a hacer las cosas siempre de la misma manera porque es la conciencia, hasta donde tenemos conciencia. Si yo supiera una manera diferente, normalmente te dicen los coaches, si yo supiera una manera diferente, créeme que ya la aplicaría. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Dime qué hacer. Y un coach se abstiene cuando el cliente le pregunta así, porque si yo te digo, por ejemplo, si tú vienes y me dices, dime cómo le hago con esta persona, y yo te digo, pues mira, es muy fácil, yo le hago así, así y así. Tú vas y quieres hacer el consejo que yo te di y dices, es que yo no puedo, yo no tengo esa fortaleza de carácter, o esa facilidad de palabra, o esa energía, o esa confianza en mí mismo, yo no puedo. O es que la persona, yo ya lo hice así y eso no funciona con esta persona. Por eso el coach no da consejos, no da mentoring, no te dice qué hacer, más bien te va a preguntar y te va a llevar a esos lugares que no has explorado para que encuentres tú la manera, desde tu punto de vista, desde tu personalidad, desde tus recursos, encuentres la manera de transformarte y conseguir un resultado diferente. Entonces, justamente lo primero que hace un coach ante una experiencia es invitarlo a tomar conciencia, a que se dé cuenta de la situación que está viviendo y de lo que ha propiciado esa situación. El coach, cuando crea esta conciencia, entonces le da la oportunidad a su cliente de elegir nuevas acciones que lo lleven a obtener nuevos resultados. El coach te ayuda a observar la situación y desde ahí te empodera al darle la libertad para que tú escojas nuevas formas de actuar
y de relacionarte y de pensar y de hacer para que te lleven un resultado distinto. Einstein decía que era una locura hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Efectivamente, el coaching piensa lo mismo. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer si queremos obtener un resultado distinto al que tengo ahorita? ¿Qué cosas, de qué cosas estoy haciendo? ¿Qué aprendizaje voy a generar para poder hacer ese cambio necesario? Entonces, el coach lo que hace es invitar a su coachee a que ejecute de manera distinta ciertas acciones para ver qué resultados se producen. Y a la vez de eso va creando y propiciando ese aprendizaje que lo va llevando a moverse del lugar desde donde está en ese momento detenido o limitado. Entonces, cuando nosotros vemos, primero identificamos cuál es el estado actual, en dónde está, qué me está estancando, dónde estoy ubicado. Muchas veces estamos en una zona de confort porque ahí nos sentimos seguros, porque aquí yo ya sé cómo se manejan las cosas, ya tengo todo dominado, aunque no es lo que más me gustaría tener, pero pues cuando menos aquí no me siento ni amenazado, ni me siento limitado. Y entonces, cuando estamos en esa zona de confort, nadie crece. Seguimos ahí y continuamos ahí y nos quedamos ahí a lo largo de la vida y cuando acordamos ya se nos pasaron nuestros mejores años. Entonces, normalmente las organizaciones, la vida misma nos invita, nos mueve, nos pone en ciertas problemáticas para poder crear nuevas experiencias y salir de esa zona de confort. Entonces, un coach lo que hace es definir contigo tu estado deseado, que era lo que me preguntaban hace rato, Jacqueline, ¿verdad? De ¿cómo defino yo la meta? ¿Qué queremos? Vamos a ir identificando y determinando la meta para poder encontrar ese proceso de transformación que me va a llevar a generar los cambios en mi persona para poder alcanzar y tener éxito en la meta que yo misma me estoy proponiendo. Después de establecer el estado deseado, empezamos a generar acciones diferentes, moviéndonos hacia una esfera mayor, algo que está más arriba, aquello que ambicionamos. Y entonces entramos en esta etapa de incertidumbre. Y aquí, en esta etapa de incertidumbre, cuando empezamos a ver el cambio, la mayoría de la gente no nos gusta, precisamente porque hay inseguridad. Y entonces queremos regresarnos a la zona de confort. Y es aquí donde el coach, el acompañamiento del coach es cuando empieza a tener sentido. Porque a la falta de seguridad del cliente o del coachee, el coach le da la seguridad que necesita. Y es donde el coach te ayuda a tener los aprendizajes, a descubrir qué te está deteniendo, a ver qué cambios tienes que hacer alrededor tuyo para poder avanzar en ese lugar donde te encuentras. Entonces, justamente el coach te va a acompañar por esa zona de inseguridad, dándote esa seguridad que tú necesitas para poder alcanzar la meta que tú te has propuesto. Y en la medida que estas acciones del coach que va acompañando te va bien dirigido, entonces empiezan a dar los cambios sustentables que van modificando a la persona y que la empodera. Es un continuo experimentar, es ver qué funciona, qué no, es aprender de todo lo que pasa a mi alrededor. Aún decimos en el coaching que no hay fracasos, solo hay aprendizajes. Cuando algo no se da, ¿qué aprendo de ello? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué cosas no he hecho que si las hiciera marcarían una diferencia? Entonces el coach te va ayudando día a día y va empujándote hacia el avance de las metas de desempeño a corto plazo, va contigo, que te van a llevar a desembocar en la meta, en la gran meta a largo plazo o la meta del proyecto. Y esta experiencia de lograr las cosas, de autodescubrirte, te empodera de tal manera que tú empiezas a avanzar y se despierta en ti un espíritu de ambición, de aspiración, de buscar una mejor calidad de vida, una mayor realización, pero porque tú lo quieres, no porque nadie te lo está exigiendo, sino porque tú ya te sientes poderoso para alcanzar una mayor esfera, tener ese espíritu de aspiración que te lleva y te empuja más allá a ser una mejor versión de ti mismo. Y entonces el coach te ayuda a aterrizar todo esto en una visión clara de lo que quieres lograr y de lo que te quieres convertir.
y cuál es el costo que ello implica, qué tienes que hacer, cuáles son las acciones que tienes que realizar, en qué fecha, cómo te vas a dar cuenta que las estás logrando, cómo vas a premiarte cuando lo vas encontrando. Y entonces, nutrido con esta confianza del avance que vas teniendo, vas creando y descubriendo tus propios recursos y tus capacidades. Y si no te habías dado cuenta, pues el mismo coach te va promoviendo esa autoconciencia y que te va llevando a que sigas intentando y que no importa el equivocarse porque siempre va a haber un aprendizaje mayor. Entonces, después de esto vemos que entonces en el coaching pues hay diferentes estilos o tipos de coaching. Tenemos un coaching ejecutivo, que es del que les estoy hablando yo el día de hoy, que es el coaching que la International Coaching Community maneja como de primer nivel, porque es mediante el cual nosotros vamos generando cambios positivos y sustanciales en mi vida personal y en mi vida profesional a través del desarrollo de las competencias del coaching. Y voy aplicándola en diversas áreas de mi vida, como la empresa, como puede ser la aplicación también del coaching al deporte, a la salud, al arte. Tenemos otro tipo de coaching que es el coaching de vida. Este es un coaching de segundo nivel. ¿Por qué de segundo nivel? Porque primero nosotros nos convertimos en coaches en el coach ejecutivo, y entonces en el coaching ejecutivo, perdón, y después podemos irnos hacia el coaching de vida. ¿Qué es un coach de vida? Un coach de vida es un coach de esperanza. Es aquel que transmite la esperanza en aquella persona que no la tiene. Puede ser por una enfermedad, por un despido en el trabajo, por un momento de vida, por ejemplo en la adolescencia, que no sé qué quiero de la vida, después de un divorcio. Entonces ahí el coach de vida es el que te acompaña a diseñar un proyecto de vida a futuro que te ayude a ti y te empodere a lograr grandes cosas en tu vida. Por otro lado tenemos el coaching de equipos. El coaching de equipos lo que hace es coachea las relaciones de un equipo de trabajo. Por ejemplo, en una empresa, las empresas tenemos diferentes departamentos, pero en los departamentos tenemos equipos, inclusive hay equipos que son interdepartamentales. Entonces, solicitamos un coach de equipo cuando queremos mejorar esa relación del equipo y llevarlo al alto desempeño. Un equipo de alto desempeño que puede ser en empresa, en deportes, aún en la misma familia, como un equipo podemos alcanzar un alto desempeño, un fluir en las metas y un logro en la comunicación y en las relaciones impresionantes. Y también tenemos el coaching empresarial, que va más enfocado a el área empresarial, con los ejecutivos, con las metas de negocios. Por ejemplo, los dueños de una empresa van diseñando hacia dónde va la empresa, qué es lo que se quiere lograr con ella, cómo alcanzar esas metas. Estos son los diferentes tipos o estilos de coaching que tenemos nosotros ahorita en Impel. Y ahora quisiera hablarles justamente de las áreas de desarrollo en el coaching. En el coaching, para tú convertirte en un coach profesional, necesitas desarrollar 8 competencias básicas. Una de las competencias básicas es el rapport. Es el saber descubrir o hacer, establecer la confianza, no nada más romper el hielo, sino crear un estado de ánimo que permite al otro abrirte su corazón. Entonces el coach tiene la apertura y la disposición para estar con el otro, para acompañarlo, para recibirlo, para estar ahí, y el otro tiene esa confianza y abre esa parte y esa área de su vida, y esto se da a través del rapport. Es una competencia que se tiene que desarrollar en el coaching. La segunda competencia sería la escucha efectiva. ¿Qué es escuchar efectivamente? Nosotros conocemos niveles de escucha, ¿verdad? El oír, donde oyes un ruido, por ejemplo. Escuchar, que es como escuchar es entender lo que el otro está diciendo, y podemos llevar a un nivel de empatía en donde nos ponemos en el lugar del otro, ¿verdad? Y entiendo de dónde lo estás hablando. Pero en coaching va más allá de eso todavía. Es una escucha
consciente que permite abrazar al otro tal cual es. Lo estás abrazando sin tocarlo. A través de la escucha lo abrazas como él es, con sus cualidades y sus virtudes, sus defectos, sus recursos, lo que le falta, sus proyectos, tal cual es. Sin juicios, sin demandas, sin exigencias, sin querer cambiar al otro. Esto es lo que preguntaba hace rato Juan, ¿verdad? Con respecto a otros programas. Un buen coach te va a abrazar en la escucha, te va a aceptar como tú eres y va a estar contigo así como tú eres, te va a aceptar, te va a escuchar y va a estar acompañándote. Esa es otra de las competencias. La siguiente competencia sería la especificación de metas. Especificación de metas. Dice Joseph O'Connor, que es uno de los padres del coaching, que es quien funda la International Coaching Community, dice que si no hay una meta, no tienes nada que coachar. Entonces, un buen coach, justamente Jacqueline, es el que establece contigo la meta de tal manera que queda dentro de tu rango de acción, de tal manera que tú puedes crear el recurso que necesitas para lograrla y de tal manera que tú vas a darte cuenta de los avances cuando vas caminando hacia ella. Entonces, esta es otra habilidad que necesita desarrollar un coach para establecer y especificar la meta correctamente. La siguiente sería las preguntas poderosas, que justamente las preguntas poderosas son la herramienta más usada por el coach, porque a través de las preguntas es como un coach va creando conciencia en ti. Como decíamos, como él no te da consejos ni te dice qué hacer, entonces ¿qué te va a decir el coach? Pues lo que te va a decir es, te va a preguntar. ¿Y qué te va a preguntar? Te va a preguntar, por ejemplo, en terapia o en consultoría, la gente llega y te dice, por ejemplo, tuviste un fracaso, es que no has podido conseguir esta meta. Y te preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué salió así este resultado? ¿No? Es lo que normalmente te dicen. Y un coach lo que te va a decir es, ¿de qué otra forma lo necesitas hacer para obtener el resultado deseado? Es como si volteáramos a la persona, en vez de estar viendo para el pasado, ¿qué salió? ¿Por qué no lo lograste? Le doy media vuelta y le digo, ¿qué necesitas para lograr lo que sí quieres? Ya no me hables de lo que no quieres, de lo que no te salió. Dime qué necesitas hacer para lograr lo que sí quieres. ¿Qué cosas que no has hecho harían una diferencia? ¿Cómo sí se puede lograr? ¿Qué recursos necesitas para lograrlo? ¿Dónde están esos recursos? En ocasiones los clientes dicen, es que no sé. Y un buen coach te va a decir, ¿y qué necesitas para saberlo? ¿Dónde puedes encontrar esa sabiduría? ¿Quién sí supiera? Por eso se dice que los coaches somos preguntones profesionales, porque definitivamente nos convertimos en preguntones profesionales. Estamos lanzando preguntas para que el otro las conteste desde sus recursos, para que el otro vaya viendo y creando su propia conciencia y para que el coachee vaya dando sus propias respuestas desde su personalidad, desde su situación, desde su posición. Entonces, a través de las preguntas, nosotros vamos trabajando este ser del coachee. Vamos creando en el otro los recursos necesarios para poder lograr la meta deseada. La siguiente habilidad sería la desfundamentación de creencias. Todos en la vida vamos por la vida tomando acciones de acuerdo a nuestras creencias. Si yo creo que puedo hacer esto, lo hago. Si yo creo que no voy a poder hacerlo, ¿para qué lo hago si ya sé que no voy a poder? Entonces, un coach desarrolla la habilidad de identificar aquellas creencias que te están deteniendo y que te impiden alcanzar tu meta. Estas creencias son tan nuestras que nos cuesta trabajo verlas, porque nosotros es como si tú quisieras verte cómo se ve el entrecejo sin un espejo. Son tan nuestras, los tenemos tan en el frente, tan puestos en nosotros, que no las podemos ver.
Entonces el coach, a través de las preguntas, nos hace consciente de las creencias que me están impidiendo alcanzar la meta que yo mismo quiero alcanzar. Entonces, estas creencias son un filtro por medio del cual yo las paso por ahí y voy teniendo ciertas conductas. Al desfundamentarlas, es lo que nos permite avanzar. Esta es una de las más importantes habilidades que un coach tiene en su haber para poder ayudar al cliente a salir del bache donde se encuentra. Entonces, ayudar al coachee a identificar estas creencias que lo limitan es quitarle todas las barreras y ahora sí eres libre y tienes todo el potencial para alcanzar tu meta. Aunado a esto, hay otra habilidad que es la de asignación de tareas. Un coach va a desarrollar esta habilidad para guiar al coachee a llevar a cabo aquellas habilidades y comportamientos que le han hecho falta, que se ha dado cuenta que no tiene y que necesita hacer, y ponerlo a ensayar en escenarios diferentes. Esas son las tareas. Un coach te va a poner, por ejemplo, vamos a decir, una persona dice, yo soy incapaz de hablar en público y necesito hacerlo porque como contador de la empresa necesito presentar a la junta directiva el estado actual de la empresa, pero no puedo, me paralizo. Entonces, un coach identifica cuál es la creencia que lo limita y entonces le va a propiciar aprendizaje. Por ejemplo, una persona que yo ayudé en este proceso de coaching decía, es que, ¿qué es lo que te impide hablar? ¿Qué es lo que te dices cuando estás ahí? Es que me digo, te vas a equivocar y se van a reír de ti. ¿Ok? ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Alguna vez esa junta directiva se ha reído de ti? No, yo nunca he hablado con ellos. Muy bien. ¿Alguna vez alguna persona se ha reído de ti? No, nunca me he atrevido a hablar porque tengo miedo de que se rían de mí. Muy bien. Tu tarea ahora va a ser que hoy te voy a dejar que vas a hablar. ¿Quiénes son las dos personas en tu trabajo a las que les tienes más confianza? Pues esta persona y esta. Muy bien. Vas a presentar ese reporte delante de esas personas y te vas a fijar qué es lo que ellos están haciendo y te vas también a decir antes de empezar a hablar que ellos están ahí porque están interesados en escucharte y qué cosa te puedes decir tú a ti mismo en un diálogo positivo que te ayude a llevar a cabo esta tarea. Pues me voy a decir que yo puedo, que si yo hablo con otras personas, yo soy el experto en esta área, ¿quién mejor que yo puedo decirlo? Muy bien, eso te lo vas a estar repitiendo y lo vas a hacer. Entonces yo lo pongo a ensayar en un escenario diferente, la persona lo hace, lo hizo, se da cuenta que puede y que hasta lo felicitaron, entonces lo pongo a ensayar en otro escenario, de tal manera que él va viendo y aprendiendo qué cosa tiene que modificar, qué diálogo tiene que decirse a sí mismo, qué recurso le hace falta, a lo mejor visual, ponerse algo, una pantalla, llevar algún apunte, y entonces la persona se anima y se atreve a llevar a cabo esta tarea en pequeños pasos hasta que logra la meta de presentarlo delante del consejo directivo. Y de esta manera el coach hace y propicia el aprendizaje a través de la asignación de las tareas. Y este propiciar aprendizaje es la séptima habilidad que yo como coach voy a ir preguntando para que el otro se dé cuenta qué es lo que va aprendiendo. Es rediseñar aquello que has hecho que no te da resultado y lo vas a rediseñar para poder hacerlo mejor. Y aquello que hiciste y que te dio muy buen resultado, ¿cómo lo vas a poder repetir? Y por último, la última de las 8 competencias básicas sería la retroalimentación, que es la habilidad de ver lo que no estoy logrando y explorar lo que me falta para poder tener la oportunidad de rediseñar y reencaminarme hacia el objetivo. Es hablar de una retroalimentación específica, efectiva, dada oportunamente, que a veces nosotros mismos es difícil darnos cuenta en qué cosas estamos fallando, qué nos falta, cómo podemos cambiar. Entonces, este coach me va haciendo como un espejo que me va reflejando los desempeños que yo voy teniendo y las cosas que yo necesito cambiar.
Y entonces aquí nos damos cuenta que las áreas de desarrollo, pues vamos a trabajar en las metas, en preguntas poderosas, en las creencias, se van a modificar a través de los actuares, van a resurgir los valores que todos tenemos, todos trabajamos y vivimos en base a valores que muchas veces tenemos en el inconsciente. Entonces el coach te va a ayudar a ser consciente en los valores que rigen tu vida y te va a mover en las perspectivas. ¿Cómo son las perspectivas? En coaching nosotros hablamos acerca de un observador. Todos tenemos un observador en la vida y desde ahí vamos viendo. Entonces el coach te mueve de observador. ¿Qué pasaría si tú tengo un problema con mi jefe o tengo un problema con mi equipo de trabajo? Muy bien, te voy a mover de observador. Ahora tú eres el jefe. ¿Qué dices de esta situación? ¿Qué diría si estuviera aquí, imagínate, el dueño de la compañía de esta situación? Y vamos viendo desde otras perspectivas cuál perspectiva me sirve a mí para darme luz, claridad y crear conciencia para tomar las mejores decisiones. La pregunta que sigue es, ¿y pues para quién está dirigido el coaching, verdad? Bueno, pues todas aquellas personas que desean desarrollar estas habilidades básicas que les estoy diciendo, que quisieran ustedes encontrar un campo de trabajo donde intervenir desde el acompañamiento al otro, cómo abrazar al otro tal cual es y lograr sacar su mejor versión, pues el coaching es. En el coaching hay dos áreas. Una, que se puede trabajar como desde la intervención, que es el acompañamiento de un coachee. Entonces aquí podemos nosotros trabajar pues el coaching desde el negocio, el coaching ejecutivo, coaching para ventas, coaching para el deporte. Y hay otro que también podemos trabajar nosotros como un estilo de vida, como una forma de vida, desde el lado de la filosofía del coaching. Estamos, por ejemplo, hablando del coaching para padres, del coaching en las organizaciones, el coaching para el liderazgo desarrollador. Si yo soy el líder de mi empresa y quiero sacar lo mejor de todo mi equipo de trabajo sin tener una intervención directa coachee, voy a también trabajar el coaching desde este estilo de vida, donde el líder lo va a dar como una forma de gestión, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la intervención directa, sino desde una forma de gestionar ese ambiente coaching en mi área de trabajo. Entonces tenemos varias aplicaciones y pues desde aquí creo que todos estaríamos interesados simplemente por sacar la mejor versión de mí mismo y de aquellos que me rodean, sean cuestiones laborales, sean cuestiones organizacionales o sean la misma familia o comunidad en la que yo me desenvuelvo. Entonces, ¿para qué quiero yo esta metodología? Pues esta metodología del coaching se impone, lo que veíamos hace rato, sus preguntas, ante la consultoría convencional, principalmente porque cuenta con resultados cuantificables. El factor clave para las empresas es que este método es efectivo para la práctica, debido a la implementación de planes de acción para la consecución de objetivos. Aquí nosotros vamos planeando la meta, los objetivos específicos y las metas de desempeño que se van logrando. Entonces se pueden ver inmediatos resultados cuantificables muy fácil que vamos midiendo en las empresas. Ahora, el coaching se confunde con la terapia, con el mentoring, con la consultoría. Por ejemplo, en el mentoring, pues es un experto pasando el conocimiento a un pupilo para que logre unas mejores prácticas. La terapia, pues es una metodología que alivia dolores, es una metodología que remedia dolores, remedia situaciones inconclusas, relaciones que dejamos nosotros abiertas, situaciones en el pasado. Esto no es coaching. La asesoría tampoco es coaching, porque la asesoría es gente experta que se aboca a dar consejos para resolver un problema. En el coaching vemos al ser humano como un ser que lo único que le falta es desarrollar ciertas áreas. El ser humano tiene todas las capacidades y está listo para ir en busca de su mejor versión. El coaching es poderoso porque en el coaching no existe el fracaso, solo la retroalimentación. Es una experiencia de aprendizaje. Otro postulado en el coaching es que si quieres aprender, necesitas actuar.
El ser humano necesita experimentar, necesita ser para aprender con un aprendizaje significativo. Tener una opción es mejor que no tenerla, decimos en el coaching. El coaching ayuda al coachee a ver que tiene muchas opciones. Tiene opciones de manera creativa para resolver un problema, que hay muchas posibilidades. Se dice que el coaching es la disciplina de las posibilidades. Elige de todas tus opciones y posibilidades la más conveniente. En el coaching tú amplías el horizonte de tus posibilidades. La persona normalmente cuando está en un problema tiene un enfoque único. Y el coach te va a pasar desde otras perspectivas a un enfoque múltiple, desde donde tienes muchas opciones para resolver cualquier problema que se te presente en tu vida. Entonces, todo comportamiento, también nosotros decimos en el coaching, tiene un propósito, tiene una intención. La persona actúa así siempre porque tiene una buena intención atrás, aunque a veces la buena intención pues no es lo suficiente. Entonces, ¿cuál es la intención para actuar así? Es una de las preguntas que hace el coach. Y cuando yo encuentro cuál es la intención para actuar así, podemos modificar la creencia que me está impidiendo quitar esa actuación que yo tengo. Nosotros ya contamos con los recursos que necesitamos. Nada más necesitamos sacarlos de donde están y si no contamos con ellos, los desarrollamos, los creamos. Tenemos la habilidad. El ser humano nace con todas las capacidades y habilidades a desarrollar en su vida. Lo que necesitamos es eso, precisamente, desarrollarlas. En el coaching partimos de que todas las personas hacemos lo mejor que podemos. Nadie va a estar haciendo su peor versión porque quiere. Él va en su conciencia por la vida creyendo que es su mejor versión. El coach lo que te ayuda es a no criticarte. Te ayuda a darte cuenta de dónde estás, qué estás haciendo. Te introduce en un laboratorio experimentando las cosas. Y vas a encontrar que va a haber cosas que funcionan y otras que no. Y vas a empezar a hacer conciencia lo que sí te funciona a ti y lo que no. Te vas a dar cuenta que tú vas a crear tu propia realidad, porque la realidad es la forma en que tú ves las cosas. Pero ¿qué crees? No es la única manera de ver las cosas. Hay otras opciones, hay otras perspectivas de ver la misma situación. Entonces el coaching amplía ese observador para encontrar otras perspectivas y otras soluciones. La misión de un coach, entonces, es producir personas capaces de autodirigirse en la vida. Un buen coach nunca va a crear a alguien codependiente de él. Un buen coach lo que hace es capacitar a la persona para que lo necesita lo menos posible en el menor tiempo posible. Crea en la persona la capacidad de autodirigirse y le crea una capacidad cognitiva para lograr un desempeño excelente. Como individuo, como miembro de una sociedad, miembro de una familia, miembro de una empresa. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el coaching es muy diferente porque va a crear el recurso en la persona, va a crear un plan de acción y en la medida de lo posible, en un corto plazo, le va a dejar el aprendizaje de tal manera que la persona después pueda lograr salir de la problemática y de los quiebres y de las situaciones que se le presentan por sí mismo, creando los recursos que él necesita a lo largo de su vida. Y a esto le llamamos en el coaching el plan de mantenimiento. ¿Cómo mantenerme yo tocando mis recursos, en la visión positiva, en el de yo sí puedo, en el establecimiento de metas, en la búsqueda de posibilidades y de soluciones? Entonces, por eso es que el coaching es tan diferente. Me preguntan muchas de las personas, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿En qué me voy a beneficiar? Por ejemplo, yo como empresa, dice, la empresa obtiene beneficios múltiples, reconociendo que el recurso más importante para incrementar la productividad, la competitividad y la rentabilidad, pues es el capital humano. ¿Qué beneficios específicos? Pues fíjate, te voy a mencionar algunos. 1, vas a generar conocimiento de ti mismo y de tu realidad. 2, te invita a conseguir las metas. 3, te va a dar claridad en tus objetivos. 4, te va a hacer más consciente de todas tus posibilidades.
te va a ayudar a derribar las barreras limitantes que te detienen. Te permite centrarte en lo esencial. Te va a llevar a llenar y aumentar el optimismo y la energía que tú necesitas porque te empodera. Desarrolla en ti una actitud positiva, pero no positiva así de que ay, todo está bien y todo es lindo, sino desarrolla en ti una actitud positiva porque te va a dar un patrón de éxito de lo que has logrado y te va dando conciencia de cómo lo has logrado y probado cómo se van logrando estas metas. Otro beneficio es que te aumenta la flexibilidad mental al crear posibilidades creativas de solución a un problema. Te cuestiona, te ayuda a cuestionar opiniones y creencias en ti y en el medio que no te habías dado cuenta que tenías. Y te ayuda a diseñar un mejor futuro. ¿Qué más quieres de beneficios que estos? Decía Séneca, un barco anclado en el muelle luce muy bonito, pero ¿sabes qué? No está hecho para eso. Tú no estás hecho para quedarte allí en tu zona de confort y en la zona de seguridad que tienes. Tú estás hecho para ir a descubrir y a cruzar nuevos mares, encontrar y vencer tus propios límites. No te quedes ahí, te invito a descubrir tus capacidades, tus posibilidades. No permanezcas en la pasividad, por no conocerte, por no poner en acción tus recursos. Pregúntate, ¿qué te gustaría lograr? ¿A dónde quieres llegar? Si ya vieras al final de tu vida hacia atrás, ¿qué sueños te gustaría ver realizados? A esto en coaching lo llamamos el estado deseado. Es encontrar que lo mejor de ti está por venir, está por desarrollarse, está por surgir. Salgamos de la mediocridad, de esa vida que tienes hasta ahorita y cambia eso y ve que tienes otras posibilidades. Cambia la percepción que tienes de ti, la idea que tienes de ti. Cambia esa idea de víctima. Imagínate que enfrente de ti hay dos sillas. ¿En cuál quieres sentarte? En una está la silla de la víctima. Ese que está pasivo, el que solamente está esperando que la vida lo mueva. Ese que está esperando que las cosas pasen. El que se queja porque no le dan. En el otro lado tenemos la silla del triunfador. Ese que escoge su calidad de vida. Ese que está haciendo que las cosas sucedan. Ese que no espera, sino que va por lo que quiere en su vida. Entonces, hoy tienes esa oportunidad de cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Hacia dónde vas? Lo más importante es establecer esa meta de lo que quieres lograr en tu vida. Yo te invito, por eso les decía en un principio, que yo soy una apasionada del coaching, porque una misión que yo tengo en la vida es sacar mi mejor versión cada día y ayudar a todos los que están a mi alrededor a lograr esa mejor versión. Y en el coaching yo he encontrado esa metodología paso a paso que desarrolla en mí esas habilidades para lograr en mí y en los que están conmigo, en mi equipo de trabajo, en mi familia, en las organizaciones en las que estoy, aún en el México que yo quiero ver. Por eso yo estoy trabajando y por eso digo que si cambio yo, entonces cambia México, porque si cambio yo, cambia mi trabajo, si cambio yo, cambia mi familia. ¿Qué estás esperando para aprender esta metodología y para convertirte en ese coach que todos necesitamos para ayudarnos a ver la parte no consciente y los errores, las barreras, las creencias limitantes que me tienen a mí sentado en esa silla de víctima? Pues esto es de lo que yo les quería hablar. Me gustaría, si hay alguna pregunta final, con mucho gusto, como les decía José Antonio, y con mucho gusto les responderé todas sus preguntas. Si no hay tiempo ahora, pues lo habrá más adelante, se las voy a mandar por correo, pero ahorita los voy a dejar aquí con José Antonio para que continuemos en este diálogo con ustedes. Gracias, Pati. Muy interesante la charla. Tenemos varias preguntas. Una de ellas, un coach debe escuchar a su coachee y buscar la manera de encontrar las metas que éste quiere alcanzar para así trazar un plan que lo auxilie a llegar a esas metas. Así es, una de las tareas más importantes es la escucha efectiva y activa.
esa escucha profunda que está, quitamos nuestro diálogo interno los coaches y lo dejamos en un lado y estamos completamente escuchando y acompañando al otro para poder especificar la meta que el otro quiere lograr, no la que yo creo que él necesita, sino la que él, desde su conocimiento y desde su lugar, cree que él necesita. Yo le ayudo a identificarla, así es. Ok, hay otra pregunta que nos hacen, ¿qué diferencia hay entre coaching? Digo, si bien mencionaste en una de las láminas que no es coaching, ¿qué diferencia hay entre mentoring, coaching y consultoría? En un mentoring, como les decía hace rato, te van a decir justamente qué es lo que tienes que hacer. Es un experto dando el conocimiento al otro que es inexperto, ¿verdad? En una consultoría, como veíamos hace rato, pues es gente experta que te va a dar un consejo para que tú resuelvas un problema. En el coaching, en vez de darte yo el consejo, en vez de decirte cómo hacerle, yo me voy a ir a tu lado y desde tu perspectiva voy a empezar a explorar qué es lo que tú estás viendo. Y desde donde tú estás viendo esa visión limitada, te voy a empezar a hacer preguntas para que voltees a ver toda esa otra área que a lo mejor a ti no se te había ocurrido. Sin que yo te diga qué hacer, te voy a preguntar qué otras opciones tienes. ¿Será esta la única opción de hacerlo? Si hubiera alguien más interesado que hace esto, ¿cómo lo hace? Tu competencia, ¿qué es lo que está haciendo? El jefe, ¿qué haría? Un sabio, ¿cómo trabajaría desde aquí? Entonces sí es muy diferente, es completamente distinto la consultoría, el mentoring y el coaching. Tenemos otra pregunta, digo, esta finalmente nos menciona que cuál es el costo. Al final de tu presentación creo que vienen unos números de teléfono, fechas en donde empieza la próxima certificación en las diferentes 3 sedes. Y nada más para completar esta pregunta, no necesariamente el que pagues te hace coach o te certifica. O sea, lo que te da la certificación son las competencias y las habilidades para poder ser un buen coach. Te invito y los invito a todos todas las personas que nos están escuchando que accesen a la página de la ICC, que es internationalcoachingcommunity.com, y que vean cuáles son las condiciones y términos de ética y obviamente en relación al desarrollo de las competencias. Perdón, Pati, quería contestar esta pregunta. Me parece muy bien. Y ahí obviamente pues se van a dar cuenta que no nada más es como que pues pago y ya me certifico. Tenemos aquí otra pregunta. Si bien el coaching es para personas sanas, te preguntan a ti, si en tu experiencia a las personas que se van empoderando pueden llegar a tener miedo de tomar las riendas de su vida y abandonan el acompañamiento del coach. Sí, normalmente en esa esfera que les decía yo, donde sales de tu zona de confort, hay un periodo crítico en donde el coach entrenado sabe que pasa ese periodo crítico y acompaña muy de cerca a su cliente. Porque ahí la gente, efectivamente, el cambiar de una silla a otra, de víctima a responsable de tu vida, a muchas personas les da un tremendo temor, porque en su vida lo han hecho. Entonces es ahí donde el coach va a acompañar de cerca, diciéndole o empoderando al coachee, acompañándole, dándole herramientas, señalándole los recursos que él tiene para poder transitar en esa zona de inseguridad. De tal manera es como pasar por un puente de inseguridad. Una vez que la persona va transitando y se da cuenta que no hay por qué temer porque sí tiene los recursos, porque empieza a ver que el resultado es positivo, va perdiendo ese temor. Todos en la vida hemos pasado por eso. Te pongo un ejemplo. Cuando alguien aprende a manejar, la primera vez que aprende a manejar, vas todo temeroso, ves el espejo, o ves los cambios, o ves el freno, o ves el espejo de al lado, o el retrovisor, porque tienes miedo. Y normalmente llevas a alguien a tu lado que te va diciendo, no pasa nada, tú puedes, si todos han podido manejar, ¿qué te hace pensar que tú no? Claro que hay un riesgo, pero aquí voy yo contigo. Más o menos algo así es lo que ocurre con un coach, que nosotros lo vamos acompañando de tal manera. Ahora, cuando iniciamos las intervenciones de coaching, se hace como un contrato psicológico que le llamamos nosotros, donde nosotros explicamos perfectamente al cliente en qué consiste la intervención,
cuántas sesiones se van a dar, qué procesos se van a ver y si está dispuesto a aceptar este proceso, si se compromete a seguirlo. Y el coach también se compromete a acompañar al coachee. En esta empatía que veíamos en el rapport es donde se da esa confianza, y en la confianza el coach se encarga de ir dándole seguridad a través de los logros y los pasitos que empieza a dar, de tal manera que al final él ya va a poder andar solo. Excelente, Pati. Tenemos un comentario aquí de una persona de Lima que nos dice que ha buscado allá en su país algún entrenamiento, dice que no hay nada serio como nosotros. Yo te invito que me hagas llegar un correo, mi correo es amorales@impel-mx.com. Tenemos, la ICC como tal, tiene sede también en Perú. Hay un coach allá, entrenador, que se llama, no recuerdo ahorita, pero si me mandas el correo, yo te hago llegar los datos de él para que se pongan en contacto contigo y te ofrezcan este entrenamiento. También es exactamente parecido al de nosotros, ¿no? Obviamente cada país le pone su sal y pimienta. Pati, si te parece bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, levante su manita y abrimos los micrófonos para un par de preguntas más. Te mando a felicitar mucho, Pati, también. Y Muchas como les gracias. dije, vamos a contestar las preguntas vía mail de todos ustedes. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta para abrirle su micrófono? A ver, aquí tenemos uno. Aida Maribel. Aida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro, claro que y sí. muy bien. Adelante, Aida, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades. Me encantó la conferencia. Muchas gracias. Y quiero preguntarles algo. ¿Cuál es el tiempo promedio en ese proceso que tienen del coaching en el cual nosotros pudiésemos decir, ya debería estar listo y no está? Porque, o no sé, no creo que todos los procesos de empoderamiento sean perfectos, ¿verdad? O no sea que me equivoque. Pero ¿cómo darse cuenta de decir, ya es el tiempo, cuáles son los procesos? Ese tiempo del que hablabas, Patricia, en el que dices debe estar lo más pronto posible, despegado, desapegado. ¿De qué tiempo promedio podemos estar hablando? Sí, mira, aquí en el entrenamiento que nosotros tenemos, nosotros vamos, se te explica a los coaches todo el proceso de una intervención en coaching, lo que se va viendo al principio en las primeras sesiones, los que se ven en medio, lo que se ve al final. Se ven más de 52 herramientas específicas para la especificación de metas, para hacer las preguntas, para evaluar el desempeño, las tareas, etcétera, desfundamentar creencias y todo. Normalmente nosotros sabemos que este proceso no es menor de 6 sesiones ni mayor de 16. Entonces, en un promedio, más o menos, en una intervención normal, entre cada sesión, entre una semana y 15 días. Más o menos es lo ideal, digámoslo así. Ya más de eso, nosotros pensamos que ya no fue un buen coach, porque tenemos que, acuérdate, habilitar al otro para que camine solo. Ya se llama psicoanálisis. Sí, bueno. Exactamente. Bueno, y aquí ya veremos que también existen alguna selección de perfil respecto a competencias y habilidades para fundamentar este entrenamiento. ¿Tendremos que seleccionar o...? ¿Cómo? ¿Para los clientes? ¿O para los que se van a entrenar como coaches? Yo me refiero, para el coaching, para el que al que estamos empoderando. ¿Tenemos que elegirlo con cierta competencia, cierto perfil, o es universal? Es universal. Cualquier persona, cualquiera, del nivel que sea, cualquier persona va a tener un desarrollo, independientemente de su conocimiento, de la edad, de lo que sea. Nosotros hemos tenido clientes de todo tipo y todos muestran un desarrollo, porque aquí es la creación de recursos propios de cada quien. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, muy amable.
y nos interesaría información acerca de la certificación y del proceso. Claro que sí, aquí estoy viendo que no viene la página. Nuestra página es www.impel-medio-mx.com. Esa es la página, ahí viene un lugar donde pueden pedir informes, etcétera. Aquí vienen los teléfonos, dependiendo de cuál sede les quede más cercana, ¿verdad? Pueden Monterrey, llamar. porque estamos en Monclova, Coahuila. Ah, bueno, pues les queda muy cerquita. Yo estoy aquí en Monterrey, con mucho gusto. Nosotros perfecto. aquí estamos, y ahí tienes el teléfono de la oficina aquí en Monterrey. También les paso mi correo, con mucho gusto, cualquier cosa. Perfecto. Es P de Patricia, P Zambrano, @impel-medio-mx.com. Ok. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti por escucharnos. Si te parece bien, vamos a una última pregunta. ¿Alguien que levante la mano que quiera hacer una última pregunta? Por favor. A ver. Isaura González, buenas tardes. Buenas tardes. Isaura, tus órdenes. ¿Isaura? Perdón. No te preocupes, nada más no lo vuelvas a hacer. No, no es cierto. Adelante, a tus órdenes, Isaura. Lo que pasa es que ya entré tarde al seminario, entonces estaba escuchando las respuestas de anteriores. Sí. Okay. Es que no sé cómo ponerlo aquí, solo estaba en escucha. Ya, ahorita muy estás bien. hablando, te estamos escuchando. ¿Tienes alguna pregunta? No, ninguna por el momento. Ok. Muy bien. Gracias. Ok, de hecho les comento que el webinar va a quedar grabado. Igual lo vamos a subir a la página de internet para quien no haya tenido la oportunidad de seguirlo completamente. Y pues bueno, igual hacerlo. A ver, aquí tenemos una manita, la última, si te parece, Pati. Norma Tapia. Norma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bajito, pero yo te escucho. ¿Tú, Pati? Sí, adelante, Norma. Yo había escrito por ahí una pregunta, nada más quería saber si ustedes consideran válido el uso de pruebas psicométricas en el proceso de coaching. Sí, te puedes valer de ellas para poder desde ahí partir en el establecimiento de ciertas metas, siempre y cuando el cliente, el coachee, así lo precise. De hecho, para complementar esta pregunta, Norma, el coaching de equipos, por ejemplo, en la certificación como tal, se te enseña a utilizar lo que es el DISC, que igual y tú conoces, y en la de coaching empresarial también se te apoya mucho sobre todo más bien se te enseña a apoyarte mucho en lo que es un 360. Okay. Entonces, por supuesto, o sea, cuando vas a hacer un coaching a una empresa y la empresa, el área de recursos humanos, quiere por sí elevar las competencias de un elemento, pues ellos tienen muchas pruebas, un insight, esto, aquello, lo otro, porque pues ellos deben de tener su perfil de puesto y obviamente cómo puedes tú como coach ayudar a potencializar lo que le hace falta al empleado o al ejecutivo. Entonces te puedes apoyar en todas las herramientas que la empresa te dé, por supuesto. Entonces sería como una herramienta más de apoyo. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Porque crea la conciencia que estamos queriendo obtener. Ok, perfecto. Muchas gracias. Al contrario. Pues Pati, no sé si tengas algo más que agregar para finalizar con esto. Pues los esperamos a todos aquí en la certificación de coaching ejecutivo. Queremos tenerlos en nuestra comunidad de coaches. Nos interesa que esto crezca para crear un futuro mejor en nuestro país. Me parece muy bien, Pati. Muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es José Antonio Morales. Soy director comercial de Impel. Para nosotros es un placer haberlos tenido con nosotros. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo. Y por favor, esperen los próximos. Vamos a hacer más de estos webinars con otro tipo de temas, probablemente de RH, de desarrollo organizacional, tal vez de trabajo en equipo y obviamente pues de lo que es nuestro fuerte, que es el coaching. Nuevamente me despido, es un placer y pues hasta la próxima. Muchas gracias.